corto. Uno a 3 minutos. Y aquí nosotros se nos genera una curva, una concentración plasmática de estos fármacos en el tiempo. ¿Ya? Esta curva se denomina genéricamente, en todos lados se conoce como el área bajo la curva. ¿Ya? Y lo van a encontrar ustedes siempre con estas siglas, que a veces algunos textos solo se refieren al AUC, ¿sí? El área bajo la curva. Entonces te gusta decir el área bajo la curva se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, y uno tiene que saber cuál es ese concepto. ¿Ya? Hay textos que son más directos, como el Catchum, el Rain, son más directos, hay otros que te explican todo, como el Flores y el Goodman y Gilman, ¿ya? Pero al explicarte todo también son más hojas de lleno. Bueno, siempre los parámetros farmacocinéticos que a ustedes les van a interesar son la concentración mínima efectiva, ¿ya? Y la concentración mínima tóxica. O sea, la concentración mínima que se debe lograr para que el fármaco ejerza el efecto, y la concentración mínima en la que comienzan a aparecer efectos tóxicos del medicamento. ¿Ya? Ahora, aquí van a ver algunas cositas que son muy interesantes. Por ejemplo, el periodo de latencia. Es el tiempo en que el fármaco logra la concentración mínima efectiva. Por lo tanto, el tiempo en que tarda el medicamento en hacer un efecto. Ya, eso es súper importante porque para algunos medicamentos esto va a ser rápido, pero para otros va a ser más tardío. ¿Sí? Incluso algunos medicamentos que pertenecen a la misma familia, dos típicos y muy utilizados, el ibuprofeno, paracetamol, pertenecen a la misma familia. Antipirético, analgésico, ¿cierto? Donde están los AINES, se lo han escuchado ese grupo, los antiinflamatorios no esteroidales. Y uno dice, bueno, de los dos, el periodo de latencia del paracetamol es más corto que el del ibuprofeno. ¿Ya? Y eso está determinado principalmente por el lugar donde se absorbe. El estómago absorbe el paracetamol y el intestino absorbe el ibuprofeno. Esto es una cosa muy pequeña, pero tú le vas a decir a los pacientes, ¿cierto? Este medicamento le va a hacer efecto a los 20 minutos, paracetamol, en cambio este otro le va a hacer efecto total pasado una hora. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Están contentos? Y llegan todos. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿No ha pasado bien? Nos reímos para no llorar. Ya están cansados. Ya. Bueno, miren ustedes que esta curva, el comportamiento de esta curva, bueno, otra cosa interesante, la concentración máxima. Ya, la concentración máxima que en definitiva es la biodisponibilidad del medicamento. La biodisponibilidad. Ya, o sea, la biodisponibilidad, ¿cierto? Se obtiene de una forma muy sencilla. La cantidad de medicamento que administraste, ¿cierto? Versus la cantidad de medicamento que finalmente existe en sangre. ¿Ya? Entonces, la concentración plasmática dividido por la dosis administrada. Ya, en miligramos, por supuesto. No en ml. En miligramos. ¿Ya? Entonces uno dice, un medicamento administrado de 100 miligramos, encuentra en sangre 100 miligramos con concentración máxima, su biodisponibilidad del 100%. Normalmente eso ocurre en muy pocos medicamentos, pero sí ocurre cuando lo administramos por la vía endovenosa. Porque la vía endovenosa, ¿cierto?, salta esa fase de absorción que tienen los medicamentos administrados por la otra vía.
La absorción, vamos a ver hoy día por definición el paso del medicamento desde el sitio de administración a la circulación. Ya, pero salta esa fase. ¿Ya? Bueno. Otra cosa que es interesante, que tú tienes una concentración efectiva, o el índice de efectividad, que es este índice de efectividad. ¿Ya? Pero eso lo confunden, ¿cierto? Y fue una de las preguntas del año pasado. Lo confunden con el margen terapéutico, que el margen terapéutico está aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede ayudar? Que el margen terapéutico llega hasta la concentración mínima tóxica, ¿Ya? y el otro llega hasta la concentración máxima del medicamento. Entonces, uno en definitiva, así en palabras sencillas, es el grado de seguridad que tiene el medicamento, el margen terapéutico. ¿Ya? Y algunos son de un margen terapéutico estrecho, algunos medicamentos. ¿Ya? Como las warfarinas, por ejemplo, que son anticoagulantes, su margen terapéutico estrecho. Los anestésicos generales, los sedantes, ¿cierto? Todos tienen un margen terapéutico estrecho, porque si erramos en la dosis, la posibilidad de generar reacciones adversas, ¿cierto? O efectos tóxicos es mayor. Y hay otros que tienen un margen terapéutico amplio, como los analgésicos, por ejemplo, los antibióticos. Si tú erras en la dosis, o a veces, ¿cierto? La administración por comprimido, ¿cierto? A veces pasa un poco la dosis, pero no pasa nada. ¿Ya? No va a pasar nada. Entonces, ¿por qué? Porque su margen terapéutico es más amplio. ¿Ya? El índice de efectividad, ¿cierto? Es la concentración plasmática que logra el medicamento que tiene un efecto. ¿Ya? O sea, y eso, por ejemplo, varía en los medicamentos que tienen mala biodisponibilidad. Por ejemplo, los fármacos digestivos, a pesar que son fármacos que se administran en el sistema digestivo para cumplir funciones digestivas, tienen muy mala biodisponibilidad. Cimetidina, famotidina, ranitidina, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, tienen mala biodisponibilidad. ¿Ya? De hecho uno dice, ¿cuál me compro? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. La verdad, lo único que existe son estudios que demuestran que hace un efecto más rápido en la regulación de la secreción ácida del estómago, en días, no estamos hablando de horas, en días es el esomeprazol. Y los demás son totalmente iguales. ¿Ya? Y en cambio, pero sí hay que tener en cuenta que esos medicamentos tienen una baja biodisponibilidad, por lo tanto su índice de efectividad es bajito. ¿Y qué requieren? Normalmente una dosis de carga inicial. ¿Ya? Dosis de carga, tú tienes dos estrategias. O das una dosis más grande al inicio, que con esos medicamentos no se hace porque se metabolizan en el hígado mucho. O das una dosis con intervalos distintos. Normalmente al inicio de la terapia se recomiendan ellos dar 2 veces al día y después, cuando llevan 7 u 8 días de terapia, bajarlo a una dosis diaria. ¿Ya? Son medicamentos complejos, son medicamentos que tienen un efecto a largo plazo, ¿ya? Que no sirven para otras cosas como las utilizan, ¿cierto? A veces. El omeprazol lo ocupa la gente para cuando come de más o cuando toma de más. No sirve de nada ahí. ¿Ya? Si ustedes tienen el deber de educar a sus compañeros de Advance. Nosotros con la fórmula esta biodisponibilidad, si administra algún microgramo, ¿hay que pasarlo a miligramos? A mí, no. Lo que pasa es que, en definitiva, lo que estoy diciendo yo es que la dosis, en microgramo o miligramo, está bien. ¿Ya? O en nanogramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunos se confunden y ponen la dosis en ml. ¿Ya? La dosis en ml es la dosis del medicamento, no es la dosis del fármaco. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando vean cálculo de dosis, cuando ustedes estiman la dosis que van a administrar al paciente en ml, esa es la dosis del medicamento. ¿Ya? Y cuando uno tiene la dosis en miligramos, es la dosis del fármaco. ¿Ya? Bueno.
Con eso más o menos estamos entendiendo hartas cositas, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta curva está condicionada, ¿ya?, por varias cosas. Aquí el factor más importante es la constante de absorción, ¿ya? Y aquí el factor más importante es la constante de eliminación, ¿ya? Pero mira, en este lugar la constante de absorción es mayor que la constante de eliminación. Y en este momento la constante de eliminación es mayor que la constante de absorción. Y en este punto la constante de absorción es igual a la constante de eliminación. ¿Por qué siempre está la constante de eliminación? ¿Qué siempre está? Para mantener regulado y que no se pase la dosis para la concentración mínima tóxica. Puede ser, pero ¿por qué nosotros desde aquí consideramos la constante de eliminación? ¿Y por qué aquí también consideramos la constante de absorción? Porque ya está en sangre, se está eliminando, yo creo. Eso, muy bien. Porque si nosotros en todo este momento está ocurriendo absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Liberación no, porque la liberación, ¿cierto?, es la liberación de la forma farmacéutica, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, todo el momento de la concentración plasmática está ocurriendo absorción, distribución, metabolismo y eliminación, solamente que al inicio va a ser más determinante la absorción y al final va a ser más determinante la eliminación, ¿ya? Pero son procesos simultáneos que están ocurriendo en todo momento. Y lo más interesante de esto es entender que si alguno de estos procesos está alterado, va a condicionar modificaciones en la curva, ¿ya? Porque cuando ustedes, ¿cierto?, ponen en práctica el conocimiento que existe de un fármaco, ¿cierto?, ¿qué están en definitiva llevando a la práctica? Están llevando, ¿cierto?, a la práctica el promedio de las observaciones realizadas durante los ensayos clínicos del medicamento. ¿Sí? O sea, va a depender del número de individuos expuestos al medicamento, la zona geográfica donde principalmente se probó ese medicamento, ¿sí?, las características fisiológicas de esos pacientes que recibieron el medicamento. Entonces, eso va a determinar una curva. Entonces, usted, lo interesante, y por eso es que es importante la farmacología que vamos a aprender este año, es que usted tiene que conocer, por ejemplo, la biodisponibilidad primero. ¿Cuánto del medicamento llega finalmente a la circulación? ¿Ya? Eso es importante por lo que les decía yo hace un rato. Usted puede decir, ya vamos a tener que hacer una dosis de carga, ¿sí?, porque este medicamento tiene una baja biodisponibilidad. Baja normalmente en menos del 40%. ¿Ya? Lo otro, usted conoce, ¿cierto?, si el medicamento se une o no a proteínas plasmáticas para distribuirse. ¿Ya? Si se une o no a proteínas plasmáticas para distribuirse. Eso es súper importante, considerando, ¿cierto?, que van a encontrarse muchas veces con pacientes que tienen alteraciones de las proteínas plasmáticas. A veces van a ver que hay pacientes que están hospitalizados, ¿cierto?, con dietas especiales. ¿Para qué? Para estabilizar sus proteínas plasmáticas y poder someterlo a una cirugía. Porque la mayoría de los fármacos que se usan en la anestesia se unen en un alto porcentaje a proteínas plasmáticas. ¿Qué pasa si no se une a proteínas plasmáticas? Mira, funciona así. Tú tienes lo mismo, ¿cierto? Y tú tienes la concentración plasmática, ¿ya? Y aquí tienes el fármaco unido a proteína, ¿ya? Si no hay proteína plasmática, esto va a ser así. Y esto obviamente va a desaparecer. Y esto se desplazó para acá. Y empieza a aumentar la toxicidad, las reacciones adversas,
las complejidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, el metabolismo del fármaco. Los medicamentos, ¿cierto?, se metabolizan por vías enzimáticas hepáticas de dos familias grandotas, las enzimas que cortan el fármaco, ¿ya?, que forman metabolitos. Vamos a aprenderlo después, ¿cierto?, metabolismo. Y hay otras familias, ¿cierto?, que son las biotransformadoras, que lo que hacen es traspasarles grupos químicos. Tienen que haber visto ustedes en bioquímica, ¿cierto?, las hidrolasas, las oxidasas, las reductasas, ¿cierto?, que lo que hacen es cortar. Esas son las principales reacciones: hidrólisis, oxidación, reducción, son las principales reacciones que hacen esto. ¿Ya? Carboxilación no ocurre en nuestro cuerpo. ¿Sí? Que es la pérdida de descarboxilación. ¿Ah? Descarboxilación de carbono, o sea, de carbono. ¿Sí? ¿Y qué necesitan para eso? Para hacer esa reacción. Por eso no ocurre en nuestro cuerpo. No el calor, aplicar calor. Aplicar calor y no se puede. No tenemos, o sea, algunos fármacos se les aplica calor para que se convierta en un principio activo. ¿Sí? Ya, pero esa reacción no ocurre. Y las otras reacciones son las de biotransformaciones, que al fármaco se le pasa un grupo metilo, acetilo, ¿ya? Las metiltransferasas, las acetiltransferasas, ¿sí? Las glucuronil S-transferasas, ¿cierto?, que pasan el grupo glucuronil. Las glucuronidaciones son las más importantes. Pero si tú las miras el número, son las más importantes. Las glucuronidases. Ahora, el punto de las reacciones enzimáticas es que las enzimas son saturables. Por lo tanto, ¿cierto?, si tú tienes si tú tienes más de un fármaco, ya hay un riesgo. La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver y van a atender, ¿cierto?, llevan más de una terapia. Y el punto es que a veces uno, impensado la relación que tienen, ¿ya? Impensada la relación que tienen, porque tú miras de repente que vamos a aprender el sistema enzimático, no en tanta profundidad, pero sí lo que sea importante y relevante lo que ustedes aprendan. Los sistemas enzimáticos, a veces uno en una sola enzima metaboliza una tremenda familia de fármacos, y en esa tremenda familia de fármacos, ¿cierto?, hay uno o más medicamentos que tradicionalmente se conjugan. ¿Ya? Sobre todo con los fármacos del sistema nervioso central, ¿cierto?, los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, los antiepilépticos, ¿ya?, que tienen mucha relación en el sistema enzimático con los antiinflamatorios o con los fármacos del sistema digestivo. Y a veces tú vas a decir inocentemente, ¿cierto?, sin saber, vas a decir: esta persona está teniendo muchos problemas con la sertralina y yo le voy a dar algo para la guatita para que no le moleste la sertralina, y le da cimetidina y se produce una interacción, y las reacciones adversas de la sertralina aumentan en un 50%. Se metabolizan por la misma enzima. Entonces, al menos las enzimas principales tienen que aprendérselas. ¿Ya? Porque alguno habrá visto las clases que yo les mandé, y aparecen un montón de enzimas y tablas y cosas así. Están las principales. Yo corté las que no son principales. ¿Ya? Bueno, y en la eliminación también, ¿cierto? Hay que pensar en el sistema de eliminación, que será el riñón o será el hígado, ¿cierto?, o el sudor, o a veces, ¿cierto?, algunos compuestos se depositan en tejidos y después se eliminan, y eso también tiene que tenerlo en consideración cuando se expone, ¿cierto?, a una terapia. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con los pacientes extremos, los pacientes, ¿cierto?, con sobrepeso, o los pacientes que están muy, muy delgados, ¿cierto?, demasiados por algún tipo de enfermedad. En esos extremos, porque siempre hay una fracción del fármaco que está en los tejidos de depósito, y el principal tejido de depósito es la grasa. ¿Ya? Entonces, los pacientes con sobrepeso, el riesgo, por ejemplo, en la anestesia, porque el fármaco los anestésicos tienden a irse al tejido adiposo. Entonces, en ello el efecto dura menos.
las redosificaciones son más rápidas y el actuar del anestesista es mucho más rápido en el proceso antes de para conectarlo a la máquina de anestesia, porque en realidad la anestesia inhalatoria es bien inocua, se absorbe y se elimina por el sistema respiratorio. El punto es que antes tú tienes que sedar al paciente, tienes que inducirlo, y ahí es el punto crítico. ¿Ya? Si tarda mucho va a tener que recibir una nueva dosis y aumenta el riesgo. ¿Ya? Bueno. Entonces ustedes ven esta curva que la línea roja, ¿cierto? Muestra el fármaco en el cuerpo y nosotros estamos viendo esta línea verde que muestra el fármaco en el lugar de absorción, que obviamente a medida que avanza el tiempo va disminuyendo, ¿cierto? Hasta que se absorbe completamente. ¿Ya? Vamos a tener, ¿cierto? Metabolitos, dos tipos de metabolitos que son generados por el metabolismo. Ahora, algunos fármacos producen metabolitos y otros no. Algunos fármacos se metabolizan y hay otros que no. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ir viendo. Hay algunos fármacos que son tan específicos que no se absorben, solo actúan en el sitio. ¿Ya? Como los fármacos que se utilizan para el EPO, que son inhalados y actúan en el sistema respiratorio y en la sangre tú encuentras menos del 1%, imperceptible. ¿Ya? En cambio hay otros sí que tienen un metabolismo súper complejo, como las benzodiazepinas. ¿Ya? Bueno, y el fármaco eliminado, ¿cierto? Que es la curvita de este color morado, parece que. Ya. Entonces, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al compuesto, ¿cierto? Desde que lo administran hasta que se elimina completamente de la sangre. ¿Ya? Y eso permite, ¿cierto?, construir modelos. Siempre estos son modelos. ¿Ya? Porque después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos conversado, está la respuesta individual. Y eso es algo que también hay que considerar. Ya en el tiempo, ¿cierto?, se ha estudiado mucho en los últimos 20, 30 años con el desarrollo de la biología molecular, que las personas responden distintamente a medicamentos, ¿cierto?, por sus características genéticas. ¿Ya? Entonces, puede tener, ¿cierto?, una alteración de la enzima metabólica, una alteración de la proteína transportadora, una alteración, ¿cierto?, del target, que del blanco donde actúa el medicamento. Y eso va a condicionar, ¿cierto?, una respuesta distinta. ¿Ya? Las reacciones alérgicas, que uno siempre las piensa, siempre hay que considerarlas menos del 5% de posibilidad, ¿ya? Como en todo. Y bueno, y también está la interacción con alimentos, ya que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, la próxima semana. Interacción con alimentos. Muchos alimentos que afectan la absorción de compuestos, la eliminación de compuestos y eso. ¿Ya? Bueno, entonces esta es una curva predictiva más bien. Esta es la misma curva que hemos hecho aquí, ¿sí? Y nos va dando indicadores, ya, que son bien interesantes. Ahora, entonces, el fármaco, ¿cierto?, lo administramos, se libera de su forma farmacéutica y comienza un proceso biológico que se llama absorción. ¿Ya? La absorción no es distinta para nada a lo que ya hemos visto. Los fármacos se absorben por los mecanismos de transporte a través de la membrana. ¿Ya? Ahora, sí le vamos a sumar algunas cositas, como por ejemplo la proteína de transporte cationes, la proteína de transporte aniones, las proteínas de transporte, unas nuevas, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo, o sea, o ocupan la difusión simple, o ocupan la difusión facilitada. ¿Ya? Ojalá todos ocuparan la difusión simple, pero por la interacción que se genera con la difusión facilitada, competir con el ligando endógeno, competir con esos compuestos, ¿sí? Pero la verdad es que
no es posible, porque las moléculas tienen una afinidad y un efecto. Y luego se conoce más bien la naturaleza química del compuesto. La investigación casi siempre parte con que creen que hay un principio activo. ¿Sí? ¿Saben cómo se desarrollan los medicamentos? ¿Lo han conversado alguna vez? ¿No? Ya. Bueno, lo ves con el profe, pero yo se lo puedo explicar. Vamos a ahorrar esto porque ya no ocupamos. La farmacología parte, ¿cierto?, de que tú, no sé, encuentras que existe un principio activo en una planta, ¿cierto? Entonces tú dices, hay un principio activo en esta plantita y un investigador básico en un laboratorio dice, vamos a hacer un proyecto para encontrar cuál es el principio activo. La hipótesis nace de las creencias populares, de la medicina tradicional, de los pueblos, ¿cierto? De alguna parte nace, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, lo que siempre hacen es aislar principios activos. ¿Ya? Y esto lo inscriben todos, como una patente. ¿Ya? Toman y lo inscriben todos. Luego de esta inscripción de principios activos, ¿cierto?, comienzan los ensayos para aislar